Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar el culto del día de hoy. Escuchemos el preludio y el llamamiento a la adoración en el Salmo 150. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Continuamos, hermanos, con la oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Oremos. Padre, te doy gracias por estos momentos. Te pedimos que aceptes nuestra adoración. También te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Limpia nuestro corazón. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonemos el himno número 27. Glorifícate en todo ser. Hermanos, queremos darles la bienvenida en este domingo. Les pedimos que saluden a los que están a su lado o por medio del grupo de WhatsApp. Mándenos un saludo, una bendición y gocémonos y alegrémonos en su presencia, hermanos. Vamos a cantar el himno número 426. Bienvenidos. Thank you.
momento de las lecturas bíblicas. La lectura del Antiguo Testamento se encuentra en Éxodo 1. Éxodo 1. La palabra de Dios dice así: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró en su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molesten con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es niña, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Amén. Ahora en el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, habiendo hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles, somos pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora tenemos las alabanzas con los temas Eres mi respirar y Dios no nos trajo hasta aquí. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Yo te anhelo, Señor.
Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Seguimos con la exposición de la palabra a cargo del pastor Marco Galicia con el tema Periodo de esclavitud. Queridos hermanos, vamos a escuchar nuevamente la palabra de nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que es un ejercicio que debemos estar haciendo constantemente. Así que en este momento vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos dirija y que hable a nuestros corazones. Sabemos que gran parte del mensaje ya lo hemos escuchado, pero ahora hay que refinar los detalles y hay que seguir aprendiendo, hay que seguir repasando también lo que el Señor ya nos ha mostrado. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, en esta hora te damos porque nos das la bendición de reunirnos nuevamente, de poder disfrutar, Señor, de la presencia de nuestros familiares. Nos das la bendición también, Señor, de poder disfrutar de tu presencia, de la comunión entre hermanos. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas quien nos dirija, que tú seas quien cautive nuestros corazones. Señor, sabemos que nosotros somos inexpertos, pero en esta hora nos acercamos a tu palabra y en ella, Señor, sabemos que encontraremos sabiduría, en ella sabemos que encontraremos tu dirección. Sé con nosotros, Señor, en este momento, nos encomendamos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar este mes. Este mes será de gran bendición, así como los anteriores,
porque continuaremos meditando en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar meditando en el pasaje que ya hemos leído, escuchado también, Éxodo capítulo 1 y Lucas 17 del 7 al 10. En este caso, hermanos, vamos a estar iniciando una serie de meditaciones que tienen que ver con la salida, con el éxodo del pueblo de Israel. Tenemos como tema general de este mes, hermanos, hechos libres para servir a Dios. Una frase que es importante reconocer en estos tiempos y en esta serie, hermanos, es que solo el que es libre puede obedecer los mandamientos. Así que también tenemos como texto clave Romanos 6, del 6 al 7. Vamos a tener unos momentos, hermanos, para poder memorizarlo, para poder también ir grabando cada una de las palabras que vienen en este pasaje bíblico que el apóstol Pablo nos ha mostrado. Hermanos, si ustedes quieren memorizarse todo el capítulo 6 y el 7, sería maravilloso. Incluso si quieren leerlos y estar repasándolos, también estaría muy bien, hermanos. Pero vamos a escuchar lo que dice este texto clave que vamos a estar tratando de memorizar durante toda esta serie del mes de septiembre. Dice Romanos 6 del 6 al 7, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este pasaje ciertamente trae sus complicaciones para entenderlo, pero una vez lo entendemos, hermanos, podemos encontrar ese sentido tan hermoso que a nosotros nos hará también transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Básicamente aquí Pablo nos está explicando que cada uno de nosotros hemos sido libres de la esclavitud al pecado y que en esta libertad ciertamente quien murió no fue el pecado, las tentaciones o las pruebas, sino que quien murió a eso fuimos nosotros. Anteriormente estábamos consagrados a obedecer totalmente lo que le desagradaba a Dios, porque nuestra naturaleza se inclinaba a eso. Pero ahora Dios nos ha dado la capacidad de volver a nacer, pero ahora con un propósito específico: conocerle a Él y obedecerle a Él. De hecho, Pablo nos enseña que cada uno de nosotros somos esclavos, pero ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Para entender un poco lo que se entendía por un esclavo en aquel tiempo cuando Jesús vivió, podemos entender que un esclavo es aquel que hacía las labores cotidianas de una familia, ya sea atender el hogar, la limpieza, el atender a los invitados, pero también estar al pendiente de las propiedades, del rebaño o de todos los bienes que el amo pudiera tener. Y era un contexto en el cual el esclavo era considerado como una posesión, porque se le podía comprar, podía adquirirse cierta cantidad de esclavos de acuerdo a la cantidad de dinero que las personas tuvieran. Entonces, no se le consideraba como tal, como un ser humano, sino como un objeto o como un instrumento de trabajo. Por eso es que en esta parte de la escritura de Lucas 17 podemos entender una breve explicación de cómo se entendía la labor del esclavo. Es decir, que el esclavo podía hacer muchas cosas durante el día y podía estar sumamente cansado, pero cuando llegaba su amo, el amo no le iba a decir de ninguna manera: oye, estás cansado, ya trabajaste durante todo el día, entonces tómate un descanso. No, claro que no, ni en sueños. Lo que realmente esperaba el amo es que el esclavo estuviera ahí, le sirviera de comer, le atendiera en todas sus necesidades y finalmente, si quedaba algún tiempo,
el esclavo pudiera comer y atenderse a él mismo. Ahora, y por esto le agradecían por todo ese sacrificio que el esclavo hacía, por toda la labor que él hacía y la entrega al trabajo que él hacía. Realmente no. Es como el día de hoy. Podemos adquirir un taladro, un esmeril, y entonces pues estar utilizando esas herramientas para trabajar. Pero es muy raro ver a alguien que al momento de sentarse a la mesa atienda primero a su esmeril o atienda primero a su machete o a su martillo. No, sino que es una herramienta y lo ve así, simplemente no le da las gracias. Hay algunos que sí he escuchado, ¿no? Que dicen, mira, este martillito me salió bien bueno, qué bueno, ¿no? Es buen material. Pero es lo máximo que podemos decir hoy en día acerca de las herramientas que tenemos. De la misma manera, como en ese tiempo se tenía esa concepción acerca de una persona que era esclava, entonces no se le daba las gracias, sino que simplemente se entendía que estaba cumpliendo con una función, para lo cual él había sido llamado. Entonces, en este caso, estamos hablando ya del tiempo en el cual nuestro Señor Jesús estaba viviendo. Estamos hablando en el tiempo en el cual había ya un cambio incluso de idioma, porque se estaba hablando ya el griego. Y entonces el Imperio Romano es el que estaba fluyendo y en su mayor poder poco a poco. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Un esclavo en este tiempo no era considerado como una persona, sino como una herramienta. Y anteriormente, el concepto de esclavo se entendía casi de una manera similar. Vamos a trasladarnos ahora al Éxodo, donde podemos ver un caso de esclavitud que podríamos decir es un tanto similar, pero podemos llegar a la conclusión de que ese nivel de esclavitud era todavía más fuerte, era todavía más feroz, porque estaban cada uno de los esclavos destinados a vivir trabajando al máximo, con situaciones muy carentes, y no solamente con situaciones carentes en el sentido de alimentos o de descanso, sino también en el sentido de injusticias, para con sus familias, para con todo lo que ellos podían tener o pudieron haber tenido. Todavía cuando Jesús vivía, los esclavos podían tener hijos, y estos hijos eran tomados ya como esclavos del amo con el cual se encontraban, y eran atendidos y bien recibidos. Pero en el caso de Israel, en tiempos del Éxodo, lo que pasaba es que si era un varón, pues ese varón era desechado, y si era una mujer, pues era preservada. Era una situación entonces muy difícil. Vivían día a día a base de abusos, a base de carencias y a base también de tristeza. Además, en cierto punto ellos tenían cierta frustración en su corazón, porque recordamos que anteriormente era el periodo de los patriarcas, y cada uno de los patriarcas murió en una convicción y en una sola fe. Y esta convicción y fe es que el Señor les había prometido tierra, les había prometido una tierra que fluye leche y miel, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Incluso también José empezó a ver las maravillas de Dios al ser gobernador, al ser uno de los principales de Egipto. Viene entonces este tiempo en el cual el pueblo de Israel sufre de esclavitud. Y comparándolo un poco para entender cómo es que se entendía un esclavo, podemos encontrar este relato en Lucas 17, pero todavía estamos diciendo, era todavía más decadente, más carente, cómo es que los esclavos israelitas vivían en este tiempo en Egipto. Ahora,
Cuando José llegó a Egipto, ciertamente sabemos que llegó en una situación de esclavitud. Posteriormente, Dios, a través de distintas pruebas, a través de distintas circunstancias que él superó tomado de la mano de Dios, es que pudo demostrar que realmente él tenía valor y tenía principios que solo el Rey de Reyes podía dar a una persona. De manera que los líderes egipcios lo tomaron en cuenta porque era muy sabio. Pero dice la Escritura en Éxodo 1 que ese tiempo pasó. Ciertamente el pueblo de Israel ya tenía un lugar en donde vivir. Ya tenía situaciones en las cuales ocuparse que eran positivas. Grandes aportaciones hizo el pueblo de Israel para esta civilización, para este pueblo egipcio. Pero algo maravilloso es que aún en nuestros días, la zona en la cual se le designó a los israelitas el vivir en Egipto es hasta el día de hoy una de las zonas más ricas y más asombrosas que tiene Egipto. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y algo maravilloso que la Escritura dice es que aún a pesar de que ellos estaban en esclavitud, el pueblo seguía creciendo y creciendo. Para eso tenemos una aplicación que nos puede ayudar bastante. Porque el pueblo de Israel, como bien lo decíamos, tenía una perspectiva, quizá algo de frustración, porque ellos decían, bueno, ¿y dónde están las promesas que Dios nos ha dado a través de los patriarcas? ¿Por qué ahora estamos en esclavitud? ¿Acaso el Señor ya nos ha olvidado? Posteriormente en Éxodo podemos ver que el pueblo de Israel clama a Dios y Dios escucha su clamor. Es decir, el pueblo de Israel ya estaba cansado, ya estaba triste, totalmente vulnerable, se sentía débil, cansado, como decía yo. Y entonces es cuando el pueblo de Israel se hace distintos cuestionamientos. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? Pero lo maravilloso es que ese lugar en donde el pueblo de Israel se encontraba mayormente era grandemente prosperado. Aunque estaban en esclavitud, ellos seguían creciendo en número. Dios les seguía dando hijos e hijas para que su descendencia siguiera. Y tan es así, hermanos, que llegó el punto en el cual los egipcios comenzaron a decir, mejor vamos a hacerlos nuestros esclavos. No, retrocediendo un poco. Mejor vamos a ser nuestros esclavos porque ciertamente ellos son numerosos. Y no solamente eso, hermanos. La Escritura nos muestra grandes cualidades y también varias investigaciones en los manuscritos egipcios revelan que el pueblo de Israel tenía grandes oficios que aportar a esta civilización, además de oficios que había aprendido de los egipcios. Entonces, el pueblo era potencialmente una amenaza para el pueblo egipcio. Hoy en día podríamos decir, bueno, también fue un error estratégico de parte de los egipcios, dado que ellos pudieron hacer una amistad muy estrecha con el pueblo de Israel, y bueno, hoy sería una nación súper extraordinaria, ¿no? Pero bueno, no fue el caso. El caso es que el faraón decidió mandar a matar a cada uno de los descendientes de Israel que fuera hombres. Y entonces sucede esta catástrofe que aún añade más tristeza y melancolía a cada uno de los israelitas. No solo estaban esclavos, no solo habían perdido todo lo que se les había dado, no solo habían perdido su estilo de vida, su estilo acomodado de vida, sino que además ellos también estaban perdiendo a sus descendientes. Esa promesa que el Señor les había hecho parecía cada vez más distante. Y parecía que estaban olvidando aquello tan maravilloso que Dios hizo con José.
para entender que el pueblo de Israel dejó de ver lo que Dios había hecho, es porque olvidaron la historia de José y de los patriarcas. Y rápidamente lo mencionamos. José, recordemos, estuvo como esclavo, fue vendido por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos. José vivió lejos de su familia, de su padre que amaba, y entonces también incluso en varias ocasiones fue encarcelado. Y obviamente él pudo pensar en algunas situaciones, bueno, mi vida es tan triste, tan miserable, yo creo que el Señor se ha olvidado de mí. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué me tratan como un prisionero? ¿Por qué me tratan como un esclavo? Cuando yo tenía una túnica de colores, cuando yo era el más amado de mi padre, cuando yo portaba también la herencia de una promesa maravillosa. Fíjense bien cómo el autor también nos lleva a hacer esta comparación entre los dos. Porque el pueblo de Israel también se estaba sintiendo solo. El pueblo de Israel también se estaba sintiendo abandonado, pero en este caso, lo maravilloso en la vida de José es que él siempre tenía primero lo que el Señor le había dicho y le habría prometido. De manera entonces que al final José pudo concluir con unas palabras muy sabias. Él dijo, todo aquello que ustedes intentaron hacer para mal, Dios lo convirtió en bien. Y entonces es así como concluye toda esta historia tan maravillosa. Se los voy a leer, Génesis 50:17. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, hermanos, el propósito que Dios le llevó a vivir y a entender a José es que él iba a ser un instrumento para salvar a muchas vidas. Él no guardaba rencor, hermanos, y es algo tan maravilloso. Siempre que leo este pasaje, me pregunto, ¿cómo es que José tuvo tanta fuerza, no? Y bueno, la respuesta es porque Dios estaba con él, porque Dios moldeaba su corazón, porque Dios le daba paciencia, misericordia a él. Él le dirigía. Y entonces muy acertadamente dice, ¿cómo es que yo voy a guardar algún resentimiento para con ustedes? Ciertamente hicieron mal, pero yo no soy Dios. Y no está en mi papel el juzgarlos. Eso habla, hermanos, de un corazón libre. ¿Libre de qué? Libre de cualquier rencor. Libre de cualquier envidia, de cualquier resentimiento. Porque entonces cuando uno es preso de esos resentimientos, de esas emociones negativas, de ese odio, entonces no somos libres para amar. Entonces no tenemos la capacidad para entender los propósitos de Dios. Entonces, hermanos, para que José pudiera entender los propósitos de Dios, tuvo que ser libre. Y esa libertad solamente se la dio nuestro Señor. Y es así como él pudo entender el propósito en el cual el Señor le estaba llevando. Su vida era para salvar a muchos. Y ahora tenemos aquí al pueblo de Israel, que también el pueblo de Israel estaba viviendo una situación muy difícil. El pueblo de Israel
aparentemente estaba siendo abandonado, aparentemente estaba siendo tratado como esclavo, prisionero totalmente. ¿Ven cómo se parecen las dos historias? Pero sucede que el pueblo de Israel no siempre entendió el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se habían acostumbrado a este estilo de vida de esclavitud. Ellos se habían acostumbrado a este estilo de vida decadente. Tan es así que más adelante podemos ver cómo le reclaman a Moisés y le dicen: ¿por qué nos has traído a morir al desierto? ¿Que no estábamos mejor allá con todos estos alimentos que ya nos habíamos acostumbrado? ¿Cuál alimentos? Era muy decadente lo que ellos tenían. Y aún así ellos están manifestando que se habían acostumbrado a ser esclavos. Vivían con resentimiento, vivían con dolor, vivían con aflicción. Y entonces constantemente ellos estaban reclamando a Dios. Constantemente le estaban diciendo: Señor, ¿por qué eres tan malo con nosotros? ¿Por qué te has olvidado de nosotros? ¿Cuántas veces leemos en la historia de José que él haya dicho eso? No lo leemos, hermanos. No está. ¿Por qué? Porque podemos entender que Dios le hizo libre. ¿Para qué? Para que él pudiera amar. Entonces el pueblo de Israel necesitaba entender eso. Necesitaba aprender a amar. Y es algo que aún, a pesar de la esclavitud, no había entendido. Pero entonces el Señor hace lo siguiente. De la misma manera que hizo libre a José, también hará libre al pueblo de Israel a través de sucesos tan maravillosos. Entonces, hermanos, el día de hoy podemos ver o podemos comparar la actitud que trae un corazón libre, que puede amar, que puede perdonar, que puede crecer. Y en esa actitud, en esa situación de libertad, es como uno puede ser de bendición para los demás. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos libertad? ¿Qué sucede cuando estamos prisioneros, espiritualmente hablando? En este caso, sucede que no podemos perdonar, sucede que no podemos amar y sucede que nos acostumbramos a ser esclavos. Nos acostumbramos a vivir de esa manera. Me parece que les he comentado, en cierta ocasión, nos comentaba un profesor una anécdota que también pudo leer. Y esta anécdota trata de un esclavo. La verdad no sé si fue un hecho real, pero bueno, ayuda a ilustrar esto que estamos hablando. Sucede que en Estados Unidos llegó la abolición de la esclavitud y entonces un amo de un esclavo, como no tenía hijos, decide dejarle toda su riqueza al esclavo. Entonces el esclavo pues no sabía de esto y durante varios años siguió viviendo como esclavo. Posteriormente llegó algún representante y le dijo al esclavo: oye, todo lo que tú ves es tuyo porque tu amo te lo dejó. Entonces tú puedes disponer del dinero, puedes disponer de las propiedades, puedes disponer de todo, absolutamente es tuyo. Y entonces le pregunta: ¿necesitas algo? ¿Necesitas que te dé algo? ¿Necesitas que te dé dinero? Y él entonces le dice: dame el dinero suficiente para comprar un pan. Pudiendo haber pedido toda la riqueza, pudiendo administrar todo, él quiso seguir viviendo como esclavo, comiendo un pan y agua. Y es la situación muchas veces en la que nosotros queremos estar. Ciertamente no nos damos cuenta en ocasiones, o en ocasiones sí somos conscientes que nos gusta ser esclavos
de las viejas maneras de vivir y de pensar. Nos gusta ser esclavos de las prácticas que antes hacíamos, de los hábitos que antes teníamos, y no queremos salir de ahí. Y entonces estamos dejando de lado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En Romanos nosotros leemos que Dios dio a Cristo Jesús para que cada uno de nosotros podamos ser libres y obedecer y servir. Pero hay muchas ocasiones en las cuales nosotros no queremos hacerlo. Y entonces estamos diciendo: Señor, gracias porque me resucitaste. Gracias porque ahora soy miembro de una iglesia. Voy a ir de vez en cuando, voy a hacer lo necesario, pero que no me quiten esto. No puedo dejar esto. Perdóname, Señor, pero no puedo. Me gusta tanto. Es como, pues aquí Romanos lo dice: si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo es que volveremos a él? Si ya no somos esclavos del pecado, ¿cómo es que volvemos y nos ponemos las cadenas? En la semana estaba leyendo también un libro de unas estadísticas del año 2017 en Estados Unidos. Y es algo, pues, bien sorprendente lo que dicen estas estadísticas. Estas estadísticas hablan acerca de los prisioneros de Estados Unidos. Y gran número de los prisioneros resulta que al salir libres vuelven nuevamente a ser encarcelados. Algunos de ellos porque se han acostumbrado a vivir de una manera desordenada, pero muchos de ellos volvieron por el hecho de que fuera de la cárcel ya no se sentían a gusto. Se habían acostumbrado tanto a la comodidad de la cárcel que querían volver y hicieron todo lo necesario para volver. Fíjense entonces bien cómo es que el ser humano puede enamorarse de su propia prisión. Y ahí es cuando nosotros podemos entender lo que el apóstol Pablo también nos enseña en Romanos, cuando nos dice que incluso nosotros podemos hacer un ídolo a aquel verdugo que constantemente nos está acusando. En este caso, hablando de la ley, nosotros también podemos hacer un ídolo a la ley y adorar a la ley, como muchos judíos en ese tiempo lo hicieron. Entonces, hermanos, nosotros también podemos ser idólatras de aquellas cadenas que nos están atando totalmente. Hermanos, preguntémonos: ¿soy esclavo de algo? Y la siguiente pregunta sería: ¿me gusta ser esclavo de eso? ¿O quiero realmente ser libre? Si quiero verdadera libertad, hermanos, entonces lo que voy a hacer es pedirle al Señor que Él me dé libertad por medio de su sacrificio hecho por nuestro Señor Jesús. Y que su Espíritu Santo nos dé la fuerza, hermanos, para poder comprender y salir de esa esclavitud que constantemente nos mantiene estancados. Hermanos, el pueblo de Israel tuvo que aprender esto. Cada uno de los siervos del Señor tuvieron que aprender a ser libres. Tuvieron que enterarse que ya no eran esclavos del pecado. Hermanos, hoy, aquí en nuestra iglesia, muchos de nosotros podemos seguir esclavos y podemos estar a gusto en esa esclavitud. Hermanos, estemos orando. Si en este momento usted no sabe si es esclavo o no de algo, o no sabe si está a gusto con alguna esclavitud, es momento de orar al Señor, de preguntarle a Él, porque recordemos que Él examina nuestros corazones. Decirle: Señor, ¿acaso me he encariñado a las cadenas? Si es así, Señor, muéstrame que yo quiero ser libre.
Hermanos, si queremos avanzar como iglesia, si queremos ser buenos creyentes, si queremos perdonar y amarnos de verdad, primeramente debemos ser libres. Dios nos hizo libres para poder adorarle con todo nuestro corazón. Nos hizo libres para poder obedecerle. Nos hizo libres para ser transformados, santificados por Él. Hermanos, busquemos esa libertad. Vivamos en esa libertad. No hay otra manera de llevar una vida de piedad más que ser liberados por el poder de nuestro Señor. Aprovecho este momento porque quizá hay algunas personas que nos ven por primera vez, hay algunas personas que nos ven durante ya algún tiempo. Quiero preguntar, ¿ya hemos sido libres del pecado? Si la respuesta es no, les invitamos de todo corazón que puedan creer en ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz y que resucitó al tercer día de entre los muertos, y por ese sacrificio es que nos da vida eterna. Así que la posibilidad está para nosotros, y hoy el Señor está hablando a nuestro corazón. No tengamos oídos que se cierran a este mensaje, sino que prestemos atención. Y si ustedes, queridos amigos, hermanos que nos ven, quieren reafirmar sus votos, quieren tener una relación personal con el Señor, les invitamos a que rindan y pongan su fe solamente en el sacrificio de Cristo Jesús, y Él transformará nuestras vidas. Él nos hará libres y nos dará la capacidad para ser diferentes. Hermanos, esa es la invitación. Amigos que nos ven a la distancia, esa es la invitación. Que Dios les bendiga y que nos transforme día a día. Amén. Hermanos, entonemos el himno de respuesta 241, A Cristo doy mi canto. Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo en ensalzarte y se abandona el suelo, perenne ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Hermanos, llegó el momento de las ofrendas. Vamos a leer la invitación bíblica que se encuentra en Malaquías 3:10.
Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, oremos por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que das el día de hoy, Señor. Yo te pido que las multipliques, Señor. Gracias porque tú les ofreces un trabajo a todos los hermanos que pudieron darlas, Señor. Que a los que no tienen tú les des algo para satisfacer sus necesidades. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer la oración final. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos has dado la bendición de iniciar este nuevo mes. Gracias porque podemos también iniciar con nuevos temas, con nuevas actividades. Tu iglesia, Señor, sigue caminando porque estamos tomados de tu brazo. Y te pedimos, Señor, que durante la semana tú sigas obrando en nuestros corazones, que sigas hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, que sigas dándonos fortaleza y que nos sigas dando tu dirección. Padre, gracias porque nos has dado este momento tan maravilloso. En este momento culminamos, pero sabemos que salimos, Señor, de este momento con tu bendición y sabemos que tú estarás con nosotros, Señor, en todo momento. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, escuchemos los avisos. Recordemos que los días lunes a viernes hay reunión de oración por vía Zoom de 7 a 8 de la noche. Hermanos, también recordemos que los días sábados hay clases de música y discipulado. Hermanos, igual recordemos que vamos a empezar a tocar nuevos temas con el tema central llamado Hechos libres para obedecer a Dios y con el texto clave para memorizar que es Romanos 6 del 6 al 7. Y para cualquier otro aviso se mandará al grupo de WhatsApp.